bienvenidos nuevamente a su programa Un Momento Diferente. Como todos los días, encantados de trabajar para ustedes, Osmelia Díaz Granados. Y Mariana Carles también, hoy quizás no muy animada, y quisiera dedicarle este programa a todos los familiares de las personas que estaban en la avioneta que se precipitó ayer. Y bueno, sé que están todavía esperando noticias y nosotros, bueno, con muchísimo cariño para toda esa gente que está esperando, pues, saber de sus seres queridos. A la gente de Santa Bárbara, un fuerte abrazo. Sabemos el compromiso cada vez que toman el mando y nos llevan en ese vuelo. Sí, señor. Estamos aquí con ustedes, no ha sido fácil, pero la vida continúa. Y les puedo decir que hay una frase maravillosa que dice: lo mejor que Dios inventó fue el transcurrir de un día tras otro. Ay, Osmelia. Bueno, así es, y tenemos una mañana súper entretenida. Vamos a empezar conversando con el doctor Eduardo de Teresa Galván, médico cardiólogo invitado de España, de Málaga, y va a hablar sobre la hipertensión arterial. Y ya estamos preparándonos también porque este domingo se va a hacer la entrega de la famosa estatuilla. Y tenemos que estar sumamente emocionados, tenemos que estar orgullosos porque tenemos una colombiana, quien es Isabel Vega, y un venezolano, Luis Colina, quienes están nominados por un cortometraje que hicieron. Isabel Vega dice que siempre desde niña pensó que iba a ser una de esas grandes actrices que caminan por la alfombra roja, pero Luis Colina dice que hace como 14 años está esperando que esto ocurriera por su cortometraje y sin embargo le llegó así, más rápido que inmediatamente. Bueno, probablemente tenga usted por ahí un poquito de dolor de cabeza, un malestarcito, un mareo que no sabemos, pero resulta que usted es una persona sana. Puede ser que tenga la tensión alta. Mariana, con ustedes. Así es, Osmelia. En el marco del tercer Congreso de la Sociedad de Medicina General tenemos hoy como invitado al doctor Eduardo de Teresa Galván, médico cardiólogo, hoy con nosotros para conversar sobre esta charla que va a estar dando sobre los últimos avances en el tratamiento de la hipertensión. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, ¿y usted? Ok, digamos que vamos a hablar primero de índices, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Es tan grave el porcentaje de personas que tienen hipertensión para venir a hacer un congreso y hablar sobre cuáles son los nuevos tratamientos para atacarlas y bajarlos? Pues sí, la verdad es que desde el punto de vista de los números es un problema grave. Fíjese, en España una persona de cada 3 tiene hipertensión arterial. Wow. O la tendrá a lo largo de su vida, y las cifras en Venezuela son de una persona de cada 5, lo cual quiere decir que posiblemente de la gente que estamos en este estudio hay 3 o 4 que tienen hipertensión. Y no lo saben. Y posiblemente no lo saben. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Ese es uno de los problemas, que la hipertensión la mayor parte de las veces no produce síntomas. En ocasiones puede haber efectivamente pues algún pequeño mareo, algún pequeño dolor de cabeza, pero esos son síntomas muy inespecíficos que puede tener cualquier persona sin tener hipertensión. La mayor parte de la gente que tiene la tensión alta ignora que la tiene y no tiene ningún síntoma. ¿Y entonces qué hacer? Porque por ejemplo, comentaba yo con mi compañera Osmelia que inclusive deportistas que se cuidan, que cuidan su alimentación, también su actividad física, pudiesen en algún momento también padecer de hipertensión. Es cierto, y lo que se puede hacer es muy sencillo, es simplemente tomar la tensión. Es un tener un tensiómetro en la casa. No, tampoco. Tampoco, porque a lo mejor uno se toma la tensión la tiene normal, y claro, comprar un aparato para una cosa que no se va a utilizar no tiene mucho sentido. Pero bueno, hay muchas formas de hacerlo, tanto en el médico, farmacia, etcétera, ¿no? Y merece la pena porque realmente el reto es grande, el riesgo es alto para la gente que tiene la tensión alta, y sin embargo las cosas que se pueden hacer para controlar ese riesgo son sencillas. Ok, antes de pasar a todo lo que podemos hacer para controlarla, quisiera que explicáramos un poco a todas las personas que nos están viendo cómo se origina la hipertensión en el cuerpo. Bueno, realmente el corazón es un órgano. Hace muy poco tiempo comentaba la importancia que tiene el corazón. Sí. Cuando acabamos de pasar el día de San Valentín, esto es una cosa absolutamente evidente, pero es un órgano muy importante que lo que hace es bombear sangre. Cuando el corazón bombea sangre para que llegue a todo el cuerpo, lo que está haciendo es generando una presión. Lo mismo que si nosotros apretamos pues un balón que está lleno de agua, por ejemplo, generamos una presión. Esa presión es necesaria para que se distribuya la sangre. El problema surge cuando la presión es demasiado alta,
porque eso puede ocasionar daños en las tuberías, que en este caso son las arterias, en el organismo que bombea la sangre, que en este caso es el corazón, y en otras zonas como el riñón o como el cerebro. ¿Por qué surge? Pues hay una serie de factores, algunos genéticos, otros de alimentación, el exceso de sal, el exceso de tensión emocional, por así decirlo, estrés. Hay muchos factores que pueden influir. O sea, que el estrés también pudiese producir la hipertensión. Por supuesto. Y en la alimentación comentaba de la sal. Sí, la alimentación, la sal es importante, pero es importante también, hay otras cosas importantes. La obesidad, que es uno de los males que nos acecha, porque cada vez en los países occidentales hay más obesidad, se acompaña de una tensión arterial también más elevada. Ok, y entonces hablemos ahora de estos, cuáles pudiesen ser las posibles opciones que tenemos todas las personas para quizás no eliminar la hipertensión, pero no padecerla. Sí, bueno, la primera opción evidentemente no es un tratamiento a base de pastillas. Si pensamos que una persona de cada 3 en muchos países tiene algo que es una enfermedad, no podemos estar dándole pastillas a un 30% de la población. Hay cosas previas más sencillas, que es adecuar el estilo de vida a lo que sabemos que es más saludable, desde el punto de vista de la alimentación y de la actividad física. Evidentemente con eso solo no es suficiente, y hay gente que, pese a tener una alimentación adecuada y hacer una actividad física también adecuada, sigue teniendo la tensión alta. En esos casos hay que recurrir a tratamientos y hay que recurrir a pastillas. Por fortuna tenemos cantidad de fármacos, cantidad de grupos de fármacos que son muy eficaces, que previenen las complicaciones de la hipertensión y que además se toman, son muy bien tolerados. El motivo de mi conferencia precisamente es hablar de un grupo de estos farmacológicos, los fármacos que se conocen como IECAS, y dentro de ese grupo de uno en concreto que es un nuevo fármaco, el zofenopril, que es bastante prometedor. Pero ya le digo que por fortuna la mayor parte de los enfermos no necesitarán recurrir a esto, porque se podrán controlar con medidas más sencillas. ¿Podemos hacer un trabajo inclusive en la niñez? ¿Hay niños que sufren de hipertensión? Sí, pero esto es muy poco frecuente. Los niños que sufren de hipertensión son pocos, pero en esos casos la hipertensión es muy grave. Lo que sí que podemos hacer es hacer una labor fundamental, que no es médica, que no es de tratamiento, que no es ni siquiera de los gobiernos, sino que es de educación, para que desde pequeños sepan qué tipo de vida deben llevar, que por desgracia no están llevando, para evitar tener problemas en el futuro. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa en este momento. Al regreso quiero que conversemos sobre estos avances de los que usted viene a hablar aquí en Venezuela. ¿Y es la primera vez que nos visita? No. Ya estaba anteriormente. Ok, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con el doctor Eduardo de Teresa Galván, quien se encuentra en el país hoy para participar, bueno, hoy no, durante esta semana, para participar en este tercer congreso de la Sociedad de Médicos Generales. Ya venimos. La risa fortalece el organismo humano en distintos niveles. Reír 3 minutos a carcajadas equivale a 20 minutos de ejercicio en bicicleta o a 45 minutos de relajación. Nosotros continuamos nuestra conversación con el doctor Eduardo de Teresa Galván, médico cardiólogo, profesor titular de la Universidad de Málaga, también jefe del Departamento de Cardiología del Servicio Andaluz de Salud, autor de múltiples publicaciones acerca de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Hoy conversando sobre este tema tan interesante, hipertensión. Ustedes también pueden llamarnos a través del 239-9989. Recuerden que es completamente silencioso. A lo mejor ustedes tienen alguna duda sobre cómo pueden hacer para diagnosticar la hipertensión, para mantenerla a raya, los tratamientos. Estábamos conversando que el doctor va a estar aquí presentando una charla en el tercer congreso de la Sociedad de Medicina General sobre los últimos avances en tratamiento. ¿Qué trae de nuevo la medicina para todos estos pacientes que padecen de hipertensión arterial? Bueno, por fortuna la investigación en medicina está motivada en gran parte por el mercado. Si uno tiene un mercado potencial de un 20-30% de la población, eso genera mucha investigación. Claro. Entonces, en el campo de la hipertensión se ha generado mucha investigación y hemos conseguido un montón de fármacos, de medicamentos que son efectivos a la hora de bajar la tensión. Pero esto no es suficiente.